Modelo relacional. El modelo relacional tiene muchas semejanzas con el modelo de entidad-relación, como sus tablas, que en el caso, por ejemplo, el modelo de entidad-relación, las tablas se las conoce comúnmente como entidades, pero en el modelo relacional, las tablas se las conoce como relaciones. ¿eh? Entonces, pero es lo mismo, tabla, relación, entidad, son tablas. En el modelo relacional, bueno, este modelo se ha establecido en la actualidad como uno de los principales modelos de datos para las aplicaciones que procesan o aplicaciones de procesamiento de datos. Y se ha logrado posicionar de tal forma, de esta manera, debido a su simplicidad y porque facilita mucho el trabajo del programador al momento de estructurar una base de datos relacional. Bueno, la facilita este trabajo comparándola con otros modelos de datos, por ejemplo, el jerárquico o el modelo de red, que son modelos anteriores al modelo relacional. Una base de datos relacional consiste en un conjunto de tablas, donde a cada una de ellas se le asigna un nombre exclusivo, al igual que en el modelo entidad-relación. Las tablas del modelo relacional se asemejan pues mucho al modelo entidad-relación y cada fila de la tabla representa una relación entre un conjunto de valores. Y dado que cada tabla es un conjunto de dichas relaciones, hay una fuerte correspondencia entre el concepto de tabla y el concepto matemático de relación. Para cada atributo hay un conjunto de valores permitidos llamado dominio o denominado dominio de ese atributo, que es básicamente los registros o datos que contiene o que va a contener el atributo. Bien, la estructura básica de la estructura de base de datos relacionales. Vamos a ver este ejemplo para tratar de entender de esta estructura. Vamos a considerar la tabla alumno, que como vemos tiene 3 cabeceras de columna, que son código de estudiante, nombre de estudiante y dirección. Aquí código de estudiante está mal escrito. Bien, según el modelo relacional se puede hacer referencia a estas cabeceras como atributos, igual como se hace en el modelo entidad-relación. Esta es otra semejanza que tiene estos dos modelos. Para cada atributo hay un conjunto de valores permitidos, llamados dominios de ese atributo. Por ejemplo, para el atributo código estudiante, el dominio es el conjunto de los códigos estudiantes, es decir, 001, 002, 003, etcétera, etcétera. Esquema de las bases de datos. Cuando hablamos de una base de datos hay que diferenciar entre el esquema de la base de datos, o también conocido como el diseño lógico de esa base de datos, y el ejemplar de la base de datos, que es una instantánea de los datos en un momento dado. Es un ejemplar, es un prototipo, por así decirlo. El concepto de relación se corresponde con el concepto de variables de los lenguajes de programación, y el concepto de esquema de relación corresponde con el concepto de definición de tipos de los lenguajes de programación. Resulta mucho más conveniente dar un nombre a los esquemas de las relaciones, así como se dan nombre a las definiciones de tipos en los lenguajes de programación. Aquí, en este caso, en el esquema de la base de datos, se utilizan nombres en minúsculas para las relaciones y nombres que comiencen por una letra mayúscula para los esquemas de las relaciones. Y siguiendo esta notación se obtendrá esta notación, ¿no? Diagramas de esquemas. Un diagrama de base de datos junto a su clave primaria y externa se puede mostrar gráficamente mediante el diagrama de esquema. En este diagrama, cada relación aparece como un cuadro con los atributos listados dentro de él. Y el nombre de la relación se encuentra sobre ese cuadro, que es sobre la entidad, sobre la relación o sobre la tabla. Si hay atributos clave primaria, una línea horizontal cruza el cuadro con los atributos clave primaria listados sobre ello. Las dependencias de clave externa aparecen como flechas
desde los atributos clave externa de la relación referenciante a la clave primaria de la relación referenciada. Es decir, las dependencias están como flechas desde los atributos clave externa de una entidad referenciante hacia la clave primaria de una entidad referenciada. No se debe confundir un diagrama de esquema con un diagrama de entidad-relación, ya que los diagramas de entidad-relación no muestran explícitamente los atributos clave externa, mientras que los diagramas de esquema sí lo hacen. Lenguaje de consulta. Un lenguaje de consulta es un lenguaje en el que el usuario solicita información. Es el lenguaje que el usuario utiliza para acceder a los datos o a la información de una base de datos. Estos lenguajes suelen ser de un nivel superior que el de los lenguajes de programación habituales. Los lenguajes de consulta pueden clasificarse como lenguajes procedimentales o lenguajes no procedimentales. Al utilizar un lenguaje procedimental, el usuario instruye al sistema para que lleve a cabo una serie de operaciones en la base de datos y así calcular el resultado deseado. Y al utilizar un lenguaje no procedimental, el usuario describe la información deseada sin dar un procedimiento concreto para obtener esa información. Un lenguaje de manipulación de datos completo no solamente incluye un lenguaje de consulta, sino todo lo contrario. También incluye un lenguaje para la modificación de la base de datos. Estos lenguajes incluyen órdenes para insertar y borrar tuplas o registros, así como órdenes para modificar parte de los registros o tuplas existentes. Como ya sabemos, existen lenguajes de consulta procedimentales y lenguajes de consulta no procedimentales. El álgebra relacional es un lenguaje de consulta procedimental y consta de un conjunto de operaciones que toman como entrada una o dos relaciones. Relaciones se la conocen en el modelo relacional a las entidades o tablas que conocíamos en el modelo entidad-relación. Entonces sería que consta de un conjunto de operaciones que toman como entrada una o dos entidades o tablas, solo que acá se la conoce como relaciones, y producen como resultado una nueva relación. Las operaciones fundamentales de este lenguaje procedimental, álgebra relacional, son la selección, proyección, renombramiento, unión, diferencia de conjunto y producto cartesiano. Además de estas operaciones, hay otras operaciones, por ejemplo, intersección de conjunto, reunión natural, división y asignación. Las operaciones fundamentales, selección, proyección y renombramiento, se denominan operaciones unarias, ya que éstas actúan sobre una sola relación o entidad. Y las operaciones fundamentales, unión, diferencia de conjunto y producto cartesiano son denominadas operaciones binarias, ya que obviamente actúan sobre dos entidades o relaciones. Como ejemplo de una de las operaciones fundamentales, en este caso la operación selección, vemos que esta operación selecciona tuplas que satisfacen un predicado dado o una instrucción. Y se utiliza la letra griega sigma minúscula para denotar la selección. Y el predicado o instrucción aparece como subíndice de esta letra. La relación del argumento se escribe entre paréntesis luego del predicado a continuación de la letra sigma. Por tanto, una instrucción para seleccionar los nombres de los estudiantes en la relación alumno sería la siguiente.
Veamos otro ejemplo de las operaciones fundamentales de consulta. En este caso, la operación proyección. Para entenderlo, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos hacer una lista de los estudiantes y direcciones de los estudiantes, pero en este caso sin que aparezca el código de los estudiantes, solamente nombre y dirección. La operación proyección permite hacer esta relación, ya que es una operación, como se mencionó anteriormente, unaria, que devuelve su relación de argumento excluyendo algunos de esos argumentos. Dado que las relaciones son conjuntos, se eliminan todas las filas duplicadas. Y entonces la proyección se denotaría por la letra griega mayúscula pi, y se crea una lista de los atributos que se desea aparezcan en el resultado como subíndices de pi, así como anteriormente se hacía en la selección, se utilizaba la letra griega sigma. Acá es la letra griega también pi mayúscula. Entonces, y la relación de argumentos se escribe a continuación en paréntesis. Entonces sería la letra pi, la lista de los argumentos que se desean mostrar, y a continuación entre paréntesis la relación de donde vamos a tomar los argumentos. Entonces, para crear la lista de los estudiantes y direcciones, tendríamos como se muestra en la pantalla, ¿no? Ahí está el ejemplo. Operaciones del álgebra relacional extendida. Vamos a ver de este apartado las funciones de agregación. Las funciones de agregación son funciones, valga la redundancia, que toman una colección de valores y devuelven como resultado un único valor. Por ejemplo, la función de agregación sum, toma un conjunto de valores y devuelve la suma de esos valores. También está la función AVG, que devuelve el promedio de ese conjunto de valores. Está la función count, que regresa la cantidad de elementos de un conjunto. La función min y max, min devuelve el valor mínimo en un conjunto de valores, y max devuelve el valor máximo de ese conjunto de valores. Vamos a ver un ejemplo utilizando SQL Server para comprender de mejor manera las funciones de agregación. Bien, primero vamos a utilizar la función sum, que se dice suma todos los valores de un conjunto. En este caso vamos a colocar select sum y entre paréntesis el argumento o el nombre del conjunto donde se encuentran todos los valores. En este caso es UDI, para sumar todos los valores que están dentro de ese atributo. Vamos a especificar la tabla. Vemos que hay 21 filas, ¿no? Pero bueno, para contar la fila es el count. En este caso va a sumar todos estos valores dentro del conjunto. En este caso, como resultado da 493. Igual vamos a ver el count, que contará los registros. Hay 21 filas, así es que debería dar 21, ¿no? Da 21. Asimismo pasa con el AVG, que da el promedio de ese conjunto de valores. Vemos, ese es el promedio. Y de la misma manera con el min y el max. Va a dar el valor mínimo de ese conjunto de valores y el valor máximo. Modificación de la base de datos. Las modificaciones de la base de datos se expresan utilizando la operación asignación. Veamos un ejemplo de aquello, o de cómo o cuáles son los pasos o mediante qué se modifica una base de datos. Por ejemplo, y primero el borrado. Las solicitudes de borrado se expresan básicamente igual que las consultas, pero en lugar de mostrar las tuplas al usuario, se eliminan de la base de datos.
y solamente se pueden borrar tuplas enteras, completas. No se puede borrar valores de atributos concretos. Otro ejemplo es la inserción. Para insertar datos en una relación hay que especificar la tupla que se va a insertar o escribir una consulta cuyo resultado sea el conjunto de tuplas que vaya a insertarse. Evidentemente, el valor de los atributos de las tuplas insertadas deben ser miembros del dominio de cada atributo. Y de manera parecida, las tuplas insertadas deben ser de la aridad correcta. Actualización. Bueno, la actualización o modificación modifica, valga la redundancia, los datos alojados en la base de datos. Definición de vistas. Las vistas se definen utilizando la instrucción createView. Para definir una vista hay que darle un nombre e indicar la consulta que se va a calcular. La forma de la instrucción createView es, bueno, como vemos ahí en el ejemplo, es createView B, ese es el nombre de la vista, as y seguido de ello la expresión de la consulta, donde la expresión de la consulta es cualquier expresión legal de consulta del álgebra relacional. Y el nombre de la vista se representa mediante la letra V.